Besiate Dishmaya Parashat Shoftim. Parashat Shoftim contiene al inicio una gran cantidad de musar, de ética. En este shiur, con ayuda del Creador, vamos a enfocarnos más en la parte ética y en la parte que nos puede ayudar en nuestras características, en la forma en la cual nosotros nos vamos a conducir, vamos a pensar, porque según está escrito en Sharei Kedushá, según Rabbi Haim Vital Alaba Shalom, discípulo principal del Ari HaKadosh, que el del desarrollo del carácter está incluso por encima de los preceptos, de las midot. Y dice el Gaón de Vilna que este es el propósito de toda la Torah, la rectificación de las midot. No quiere decir, Hasho Shalom, Dios no lo quiera, que no sea importante estudiar la halajá. Vamos a aprender algo que nos enseña esta parasha. Dice: jueces y oficiales designarás en todas tus ciudades que Hashem, tu Dios, te da, para tus tribus, y juzgarán al pueblo con justicia recta. No perviertas la justicia, no favorezcas a conocidos y no aceptes soborno, porque el soborno ciega a los sabios, y etcétera, etcétera. La equidad procurarás para que vivas y heredes la tierra que tu Dios te da. No plantarás un ídolo arbóreo de cualquier género de árbol cerca del altar que Hashem tu Dios te da, que aborrece Hashem tu Dios. Vemos que esta parashá inicia dándonos una halajá, dándonos un precepto de hacer, que es tener jueces y policías. Es muy parecido a lo que está escrito en Sefer Bereshit. El libro de Génesis, Bereshit, empieza en Bereshit 2.6 diciéndole 2.16, Hashem le ordenó a Adán que cuidara el jardín del Edén y que obviamente no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Creador inicia dándole un precepto, una halajá, la cual el hombre debía seguir. Solo cuidar el jardín, 1, 2, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán, el primer hombre, agregó otra prohibición a modo de restricción, que le dijo a su mujer Javá que no tocara el árbol tampoco. Vemos aquí que antes de estudiar Musar, porque en todo este capítulo de Bereshit todavía el Creador no ha dicho Musar, no aparece un Musar como aparece posteriormente con Caín. Pero lo primero, antes de estudiar el Musar, la ética, la equidad, la forma correcta de actuar, la justicia, hay que estudiar las leyes de la Torá. Hoy en día muchas personas, lastimosamente, creen que las leyes de la Torá no se deben estudiar, que solo hay que estudiar Kabbalah. No. Porque si tú estudias Kabbalah y no estudias las leyes y no estudias Musar, 100% vas a cometer un error, y que, como está escrito en la Mishnah en Pirkei Avot, el premio de un precepto es otro precepto. El premio de un pecado, que es un error, de un abón, es otro pecado. Por lo tanto, si no hay estudio de Musar, no se combina con el estudio de la Kabbalah, con el estudio de la halajá, ese estudio, dice en las palabras del Hasonish, gran Tzadik, Sefer Tzadik Liberajá, Gadol Ador de nuestra época,
de nuestros tiempos recientemente, eso lleva al mal, a la falta de bien, en otras palabras. Utiliza palabras más fuertes, pero vamos a hablar de esta manera. Todo tiene que ser un conjunto y la halajá es una parte esencial de la Torah. Si tú no sabes ciertas leyes, por ejemplo, las leyes relativas a la Lashon Hara, la mala boca. Si tú no sabes que está prohibido hablar de otra persona, que ciertas formas de hablar, como decir malas palabras, están prohibidas hacer según las reglas de la Torah. Si tú no sabes que si tú haces un préstamo, pides un préstamo y no lo pagas, o no lo pagas en un tiempo predeterminado que tú arreglaste, eso es 100% robar. Eso se llama un pecado, según las leyes de la Torah. Y eso lleva a otro pecado que te va a hacer un malvado completamente, un rasha. Con toda la cabalá que tú sepas, tú puedes tener una barba hermosa, que la gente te ve y dice, esta persona parece un tzadik, un justo. Pero la cabra también tiene una barba y no la hace un justo. Si tú no estudias la halajá, tú puedes estudiar Kabbalah de aquí hasta mañana, tú vas a cometer errores. Tú no sabes cuándo hay que hacer una verajá, que las leyes de las bendiciones son bien complejas. Incluso hoy en día, si usted es no judío, usted tiene preceptos de no judío. Usted sabe que la halajá dice que una persona que hace idolatría, que planta y realiza idolatría, merece pena de muerte por apedreamiento y es un corte para el alma. Esa alma tiene que ser separada del pueblo de Israel. Y eso uno puede decir, yo no hago idolatría. Si uno le reza a una persona, es idolatría. Si uno cree que una persona me puede salvar, es idolatría. O el dinero me puede salvar, o el gobierno me puede salvar, o quién sabe quién, mi tío, mi primo. Eso es una forma de idolatría. Si uno cree que uno mismo es Dios, eso es idolatría. Kofer se llama eso, Batorá. Y si tú no estudias Gemara y Halajá, pobre de ti, porque no sabes lo que estás haciendo y estás cometiendo millones de errores. Y la Gemara dice claramente, Paró, el faraón, decía de sí mismo que él era Dios. Por eso cuando Moshe Rabbeinu fue a confrontar al faraón por primera vez, la Gemara comenta, el Talmud, que Paró decía que él era Dios y que él iba al río Nilo para decir, yo creé el río Nilo, yo soy el amo y el señor del río Nilo. Y la Torah describe al faraón como uno de los mayores malvados de toda la historia de la humanidad, hasta tal punto que según la Kabbalah y según escritos más profundos y tradiciones más profundas, el faraón es la representación del Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará confunde a la persona para creer que es Dios. ¿Por qué? Porque si tú eres Dios, ¿por qué tienes que seguir las leyes de otro Dios? ¿Por qué tienes que ser honesto? ¿Por qué tienes que seguir las reglas del dinero, las que son muchas? De cómo hacer negocios en forma correcta. ¿Por qué tienes que dar caridad? Si esa persona va a consumir drogas, si tú eres Dios. Si tú eres Dios, ¿por qué tienes que hacer una bendición antes de comer? Si hay un fenómeno natural, como cae un rayo, si hay un buen olor, si tienes un disfrute, si compras un traje nuevo, tienes que decir una verajá. Pero como tú eres Dios, tú decides las leyes, ¿es verdad o no? 100% idolatría. Y si no estudias la halajá profundamente, que tienen muchos derivados, existen 613 preceptos en la Torah, los cuales cada uno de ellos tiene sus derivados que terminan en millones de leyes
que se derivan de esos preceptos. Eso se llama el estudio del alajá. Alajá viene de aloj, sendero. ¿Por qué el rey David meritó ser tan grande que incluso personas ajenas completamente a la Torah conocen quién es el rey David? No es raro que nadie sepa quién es el rey David. En esta generación no me sorprendería a mí que haya gente que no sepa quién es el rey David, pero es uno de los escritores más famosos y de los artistas más grandes de toda la historia de la humanidad. Es algo que es claro. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de un artista, un cantante del siglo pasado, del siglo anterior? Cantante, no estoy hablando de alguien que compuso música clásica porque eso ya es otra cosa. Cantante, artista. Hoy todo el mundo corre detrás de eso. Nadie se acuerda, pero todo el mundo se acuerda del mejor artista de toda la historia que podía tocar 70 instrumentos. David Amelech, alaba Shalom, Sejuto y Hagan Aleinu. Él le decía al Creador: enséñame tus leyes. Tus edictos son como la plata fina. Prefiero tus leyes antes que miles de oro y de plata. Frente a los reyes del mundo, voy a hablar de tus leyes y de tus dictámenes y no me voy a avergonzar. Decía el rey David: muéstrame tus vías. Enséñame tus leyes, tus caminos. Y uno de igual forma, como dice el Zohar, tiene que recitar todos los salmos. Los salmos son una apertura de la sabiduría muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque dentro de estos salmos hay frases y palabras que el Creador escucha y atiende. Que tú quieres conocer sus preceptos, quieres conocer sus vías, quieres caminar en un sendero de rectitud. Y ese es el propósito de la Torah. Tiene que ir ligado no solo a estudiar las leyes. Si tú estudias Talmud solamente y leyes solamente, también no es correcto. Porque no sabes cómo aplicar esas leyes a tu día a día. Para eso está el estudio del Musar. Y luego, el Creador en Bereshit le dice a Caín, luego de que el Creador se inclinó a la ofrenda de Abel, el Creador observa que Caín se pone triste. ¿Y qué le dice? Le dice un musar bien importante. El Creador le dice la mitzvah: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. No hagas, el jardín. Y no hagas esto que te acabo de decir. Una mitzvah de hacer y de no hacer. 2 mitzvah. Y no la pudo cumplir. ¿Y qué dice? Bereshit 2.17 le da estos preceptos. Pero luego el Creador le dice a Caín: mejora. ¿Por qué haces esto y esto y esto? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tu cara ha caído? Si continúas así, el pecado está a la puerta. Pero tú puedes vencerlo. Está en ti. Y dice, está para allá: juzgarán al pueblo con justicia recta. La equidad procurarás. Es bien importante apegarse a esta verdad de la Torah. Porque como ha sido explicado por nuestros sabios, el estudio de la ética trasciende todo. Todos los defectos de carácter que uno puede llegar a tener
provienen de una raíz. Esa raíz es la mala inclinación. Caín, según hay varias formas de leer este verso de Bereshit que está conectado con esta parashá. Porque en esta parashá el Creador nos dice un precepto y luego nos dice, sé justo, sé ético. Una es entender que Caín se puso triste porque el Creador no tomó su ofrenda. Otra es que que Caín se puso bravo. Y aquel que se molesta, se deja llevar por la ira. Los Hamim, los sabios en la Gemara Maseje Nedarim 55a, hablan de acerca del ego. ¿Por qué? Porque la ira y la falta de paciencia tienen su raíz en el ego. Cada persona que quiera ser correcta, justa y estudiar Musar tiene que comprarse 2 libros que son el ABC del Musar, Mesilat Yesharim y Orjot Tzadikim. Están en español, cualquier persona lo puede leer. Estos 2 libros van a refinar su carácter y uno tiene que leerlos varias veces. Pero los sabios nos enseñan también en la Gemara mucho Musar. Nos enseñan mayoritariamente alajá, pero también Musar. Y aquí dicen, comentando este verso, no plantarás un ídolo arbóreo de cualquier género, una asherá en hebreo, porque aborreces a Hashem tu Dios este ídolo. Y los sabios nos conectan este verso con otro verso que dice, abominación es para Dios todo aquel altivo de corazón, que es arrogante en su corazón, que se cree mejor que cualquier otra persona. Que cuando uno es arrogante es como si hubiese plantado un árbol de idolatría. Y como acabo de explicar, merece una pena terrible. Hoy en día, como las penas del Beit Din, y antes también era así, el Beit Din no era que andaba ejecutando a personas a diestra y siniestra. Después que 1 o 2 eran ejecutados, todo el mundo encontraba la fuerza para no hacer esas faltas de cometidas, pues. Y es bien importante. No es que se ejecutaban personas, pero como hoy en día no tenemos Beit Din, las penas de muerte, por ejemplo, por apedreamiento, por sequila, se realizan a manos del cielo. Un atropello, un choque, eso es pena de muerte por apedreamiento. Alguien se cae a un edificio, pena de muerte por apedreamiento. Y una persona que hace idolatría cae en esta categoría. Y los sabios nos enseñan que el ego es como hacer idolatría. Tener ese egocéntrico. Créese mejor que los demás. Aquel que se cree más sabio, el Creador lo va a bajar al piso. No va a escuchar sus oraciones. No va a decir sus preceptos. Es una abominación delante del Creador. Y se ha dicho acerca del ego también, de la altivez que se manifiesta en cada parte del cuerpo, en el cuello, en los pasos. Se manifiesta en el hombre cuando desea vestirse con ropas elegantes, de marca, para llamar la atención de las mujeres y actuar promiscuamente con ellas. Se manifiesta en las mujeres cuando se visten de forma llamativa. La Gemara dice y nos advierte los sabios de no ver la ropa alajá, no ver la ropa de una mujer tendida
en los muros. Con más razón esta prohibición, no ver la ropa de una mujer pues cuando la lleva puesta, mucho menos si es llamativa, está prohibido según la Torah. Porque la Torah dice: no desviarás tus ojos y no te desviarás en los pensamientos que tu corazón desea. La persona que tiene ego va a caer en las manos de su mala inclinación. Cuando una persona es egocéntrica, está llena de este mal tan grave de la altivez, el Creador la rinde a su mala inclinación. También el ser de esta forma lleva a la persona a la falta de paciencia y a la ira. Ciertamente, también llevará a la persona a la idolatría y a hablar en contra del Creador mismo, como Faraón, que dijo: ¿quién es Dios para que yo lo escuche? ¿Quién es Hashem? De la misma manera, existen personas que hablan de esta manera, que no quieren escuchar la voz del Creador. Aquel que escucha la voz del Creador, Shema Israel, será premiado enormemente, pues el Talmud o la Torah orana en general dice que muchas personas que no eran sabios de Torah, pero que por el mérito de escuchar al Creador y de acatar sus preceptos y sus leyes, y no se puede escuchar al Creador si no se estudia, estarán sentados junto con los patriarcas, con las personas más sagradas que pisaron la tierra, que eran profetas, no solo profetas, sino que, como hay un verso en Shir HaShirim que nos da una pista de que los patriarcas no solo eran profetas, sino que eran merkabot, eran carros. Ellos mismos representaban la voluntad del Creador. Ellos eran como un carro que llevaba encima la voluntad del Creador. Por ello, su nivel de profecía era tan alto, su nivel de midot, de humildad, de hacer bondad, de control de sus pasiones, era tan grande que nosotros no lo podemos llegar ni siquiera a imaginar un 0,00001% hasta el infinito. Hasta tal punto que nos enseñan los sabios de la Kabbalah que Yitzhak Avinu era la representación más fuerte de Geburah. Y Geburah es estricto, juicio severo. Y aún así, su nivel espiritual era tan elevado de Yitzhak Avinu alaba Shalom, Sejuto Yagen Alenu, que él mismo fue en contra totalmente de su naturaleza, estando dispuesto a ser sacrificado en la Kedah. Y estamos en el mes de Elul. Es bien importante aprender más Torah este mes. El Yetzer Hará está en fuego ahorita mismo. ¿Por qué? Porque viene Yom Kippur. Y Yom Kippur, el Yetzer Hará no tiene poder sobre el pueblo de Israel, no puede acusar. Por lo tanto, con la ayuda del Creador, seamos conscientes de esto, reflexionemos sobre nuestras cualidades de carácter y sobre todo observemos. Y nunca hay que decir yo no tengo ego. Aquel que dice yo no tengo ego, tiene ego, 100%. Y no solo tiene ego, tiene mucho ego. Rebosa. Porque esto es algo que todos tenemos que trabajar, todos. Y voy a ser de Hashem que el Creador abra las puertas de la humildad hacia nosotros y nos haga nuestro corazón humilde. Esto es algo que hay que pedir por ello con fuerzas. Todos los días. Baruch Adonai Leolam.
Amén, ve amén.